tardes. Vamos a ver lo que son las derivadas, pero ocupando las fórmulas. Hasta el momento hemos visto derivadas utilizando la definición de derivada, que es esta fórmula que está acá arriba, en donde buscabas f de x más delta de x, que solamente tenías, por ejemplo, si tu función fuera 3x cuadrada más 5, en lugar de poner esta x que está aquí, ibas a poner x más delta x al cuadrado, menos f de x es menos todo esto que está aquí. Entre el delta x lo acomodabas, eliminabas el delta x que está acá abajo y sustituías el límite, o aplicabas el límite y lo que te daba esa era la derivada. Vamos a hacerlo en este caso. Este término o esta terminología que tienen acá, que es así, también representa una derivada. Es otra manera de escribir una derivada. Recuerden, es esto, o esto. Cualquiera de las tres es exactamente lo mismo. Entonces vamos a aplicar primero esta fórmula que ya habíamos visto en esta función. Voy a escribir acá abajo la función, simplemente la función va a ser x cuadrada más 5 y quiero la derivada de esta función. Entonces voy a poner el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, que es esta misma ecuación, pero en lugar de poner x aquí, voy a poner x más delta x. Entonces quedaría 3 por x más delta x al cuadrado, porque esta x está al cuadrado, más 5 menos, ya puse esto, ahora falta f de x. Recuerden que cuando sustituyan lo que van a sustituir, pónganlo entre paréntesis para que no tengan problemas con los signos. Ahí está, y abajo va el delta x. Hago las operaciones de este binomio al cuadrado y este menos multiplicar lo que está aquí adentro, y todo esto me va a quedar de la siguiente manera. Este 3 que está aquí lo paso igual, x más delta x al cuadrado quedaría la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Aquí no recuerdo si lo dije la vez pasada, pero esta x con este de aquí no las puedes juntar. Esto no es igual a delta x al cuadrado. Delta x es una sola cosa, es un solo término, y no puedes multiplicarlo, dividirlo, sumarlo, restarlo con ninguna otra x aparte. Puedes sumarlo, multiplicarlo, dividirlo, lo que quieras, pero con otra delta x, así tal y como está ahí. Es por eso que en esta ocasión no los junto, esta x con esta x no se junta. Más 5 más por menos 3x cuadrada menos 3x cuadrada menos 5. Por esto es importante poner los paréntesis. Ahora lo que sigue es multiplicar el 3 por todo este que está aquí dentro. Bueno, todo esto entre delta x. Y aquí fue el límite cuando delta x tiende a 0. Entonces, el siguiente paso sería multiplicar el 3 por x cuadrada, 3 por el 2x delta x y 3 por el delta x cuadrada menos 3x, no, más 5 menos 3x cuadrada menos 5, y todo esto entre delta x. Y ahora este 5 se elimina con el 5 y el 3x cuadrada se elimina con
nos queda 6x delta x más 3 delta x cuadrada entre delta x. ¿Qué tienen en común los dos de acá arriba? Pues tienen en común la delta x. Entonces esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de lo que tienen en común, que es la delta x por 6x más 3 delta x entre delta x. Y aquí se elimina delta x con delta x. Una vez que hayas eliminado esos dos delta x, ahora aplicas la fórmula. Lo voy a escribir aquí así como lo que nos resulta, que quedó 6x más 3 delta x. Ahora hay que aplicar, como ya no se puede simplificar más, hay que aplicar el límite, es decir, en cada delta x pones un 0, lo cual resulta en 6x más 3 por 0, y 3 por 0 pues da 0. Entonces la derivada de esta función es 6x. Y ya está. Ese era el método, el primerito que se les enseñé por definición. Ahora vamos a hacer más o menos lo mismo con las fórmulas. Primero les explico las fórmulas. Bien. Vamos a la más fácil a la más difícil. Cuando tienen una C, una A, una B, una D o alguna letra del abecedario normalmente minúscula de la primera parte del abecedario, son constantes. Es decir, son números: 3, 5, 8, 20, 32, un tercio, pi, cualquier número. Eso es lo que representa una C. Algunos formularios en lugar de C ponen K, pero es lo mismo. Entonces aquí significa que la derivada de una constante, o sea de un número, siempre va a ser 0. Vamos a ver con este método por qué no da 0. Por ejemplo, si yo tengo una función que es igual a 4 y quiero su derivada, pues por la fórmula que acabamos de ver, vamos a determinar que es un 0. Pero si lo quiero hacer con la de límites, me va a quedar de la siguiente manera. Cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x. Recuerda que f de x más delta x es sustituir por cada x, vas a poner x más delta x. En este caso no tiene x, entonces pasa igual. Lo que significa que aquí, que va a ser primero este aquí, vamos a poner un 4 menos el de acá. Entre delta x, 4 menos 4 da 0. Entre delta x, pues da 0. Y el límite cuando x tiende a cualquier número de una constante es igual a esa constante. En este caso, la constante da en 0. Entonces la derivada vale 0. Y por eso da 0. Ahora, otra explicación de por qué nos da 0. Recuerden que si f de x es igual a 4, significa que hay una línea paralela al eje de la x en y igual a 4. Aquí es un 4. Entonces, al principio dijimos que la derivada era la recta, era la pendiente de una línea recta. No, era la pendiente de una línea recta que era tangente a la curva. Bueno, pues entonces, en este caso, como es una línea, las rectas tangentes de esta línea son líneas así, perpendiculares, que generan un ángulo de 90 grados con esta función. Entonces la derivada en cualquier punto va a ser la misma pendiente, que en este caso es 0. El chiste es que la pendiente de esa cosa está así completamente parada. En realidad sería 0 entre 0, pero pues por algunas extrañezas que hay, en este caso lo vamos a tomar como si fuera 0. ¿Sale? Entonces, la derivada de una constante, sea cual sea la constante, da 0. Eso es lo que dice la primera, esta.
Es decir, si tenemos f de x es igual a 4, su derivada es 0, siempre. Y esa es la primera función, esa es la primera fórmula. Ahora, esta siguiente fórmula, esta, yo de preferencia diría que nunca se la aprendan. Eso es porque después tienen problemas para definir quién es X y quién es X y quién sí y quién no. Y también lo mismo con este. O sea, hay otra fórmula más adelante que dejen de encuentro, por ejemplo esta y esta son lo mismo. Entonces yo preferiría que te aprendas esta, que entiendas esta, a que entiendas esta. Si tú entiendes este de aquí, desde acá, está papá. ¿Sale? Y también la otra que es esta. Prefiero que te aprendas esta a que te aprendas esta. Y es lo mismo. Si te aprendes este de aquí, con la de arriba, ya está facilita. ¿Sale? Aquí hay una fórmula que creo que no pusieron, que va así. La derivada con respecto de x es igual a... ¿Por qué? Bien, si lo escribimos así bien, cuando divides algo entre lo mismo, ¿cuánto te da? Pues 1. Es una opción. Porque la derivada de x es igual a 1. La otra opción, gráficamente, si tú graficas x, es una línea así. O sea, si graficas y igual a x, su derivada es otra línea así. Y resulta que el ángulo que forma de aquí a aquí es 45 grados. Lo que significa que si le sacas la tangente para sacar el ángulo o la inclinación, te va a dar 1. Creo que es la tangente inversa. Y te va a dar 1. Es decir, el grado de inclinación de y igual a x de su derivada siempre va a ser 1. Y es por eso que la derivada de x da 1. O sea, no te tienes que aprender todo esto. Lo que estoy haciendo es tratar de explicarte por qué las fórmulas dicen lo que dicen. Entonces, ahora, la siguiente fórmula, ahora sí, no van a ser estas amarillas, van a ser estas de acá. En esta fórmula, bueno, en algunos formularios o en la mayoría, cuando ponen U, V, W, Z o cualquier letra que sea del final del abecedario, estas letras representan funciones. Y estas funciones pueden ser tan complejas como x cuadrada más 3 a la x a la 1/3. Todo eso solamente puede ser lo que está acá adentro. O seno de x a la 2/5. Puede ser todo eso, lo que está acá adentro. O simplemente una x. Es decir, u, v, w y z o z puede ser lo que está acá adentro, o puede ser todo esto, o puede ser lo que está aquí adentro, o puede ser todo esto, o puede ser simplemente una x. Incluso en las funciones que están acá arriba también podría ser solamente esta x, o también puede ser solamente esta x, o podría ser esta x, o podría ser esta x cuadrada. El chiste es que la u, la v, la w y la z representan funciones, o como yo les digo a veces, cosas que tengan x, no solamente la x. También puede representar cosas, expresiones matemáticas que contengan a tu variable. Eso es lo que significa la u, la v, la w.
o cualquier otra letra que ves en tu formulario que no sean de las primeras del abecedario. Entonces, sabiendo esto, aquí, esto de aquí, esta formulita que estoy aquí encerrada, dice, si tú quieres derivar una función que tenga un número multiplicando a una función o a una expresión algebraica que contenga tu variable, que puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser esto. Aquí la constante, ¿quién es? Pues la constante es x, la constante es el 5. Entonces, ¿qué significa esta fórmula? Lo que te está diciendo. Si tú quisieras derivar esto, aquí, chequen dónde está la c, o la constante, y después dónde está. Es como si estas constantes se brincara para acá atrás. Entonces, la derivada de 5x sería 5 por la derivada de x. Y ya aplicaste esa fórmula. Si agarramos el de abajo, quedaría la derivada de 5 por x más 3 sería 5 por la derivada de x más 3. Si ocupamos esta, sería la derivada de eso, sería 5 por la derivada de x más 3 como medio, o en el último caso quedaría 5 por la derivada del logaritmo de x. Entonces, esta fórmula solamente lo que nos dice es, si tienes un número multiplicando a una función o a una variable, saca el número de la derivada y deriva tu función o deriva tu variable. Ya, sería todo. En esta fórmula en específico, todavía falta saber qué es lo que sigue. Es decir, aquí, aunque ya apliqué una fórmula de derivadas, aún no termino la derivada. La derivada me terminas hasta que esto desaparece. Y cada fórmula te va a especificar cuándo ponerle y cuándo no. Por ejemplo, en este caso, me decía que para yo derivar esto, tenía que poner la c acá atrás y poner la derivada de u. Entonces aquí también me dice que tengo que volver a derivar. Si en algún momento esta derivada de u no estuviera ya de este lado del igual, entonces significa que ya no tienes que volver a derivar después. Lo que nos lleva a la siguiente problemita. Para derivar una función, sea la que sea, normalmente ocupas dos o más fórmulas para derivar, pero obviamente es una a la vez. Tampoco te bloques si quieres ponerlas todas al mismo tiempo, ¿vale? Bien, esa fue la fórmula de derivada de constante por función. Si se dieron cuenta que en los ejemplos que les puse, la función o la u puede ser una sola x o puede ser alguna otra expresión más compleja que solamente una x. El chiste es que si está tu variable, entonces es u, ¿vale? Entonces vamos a la otra, otra de las facilitas, otra de las más ocupadas, más usadas, sería esta. ¿Qué te dice esta función? U debes tener una u, que puede ser una x, ya habíamos visto, o puede ser x menos 3, o puede ser 7x cuadrada más 5, o cualquier otra cosa que se te ocurra que tenga una variable. Y n debe ser un número real, no importa si es entero, fraccionario, decimal, el chiste es que sea un número real, es decir, puede ser un 2, puede ser un tercio, puede ser 0.5, puede ser pi, cualquier número real. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Primero tienes que decidir quién es tu u y tienes que decidir cuánto vale tu n. Por ejemplo, si yo tengo una función
que se llama 3x más 5 a la 3. Entonces aquí, ¿quién sería mi u? Pues si se dan cuenta, esto que está aquí, la función, tu función, la tienes que comparar con tu fórmula. Tu fórmula dice así está tu fórmula. Entonces tienes que compararla. Esto que está aquí, que está adentro del exponente, por decirlo de alguna manera, entonces todo eso va a ser tu u y el exponente va a ser tu n. Entonces, una vez definiendo eso, la u va a ser el 3x más 5 y la n va a ser 3. Ok, ya definiste quién es u y quién es n. Entonces, una vez que hayas hecho eso, solo lo sustituyes en este lado del igual. Y ya, es lo único que tienes que hacer. Entonces, la derivada de la función 3x más 5 a la 3 es igual a, primero va n, ¿cuánto vale n? Es el 3, tú ya lo definiste acá. Y después va u, ¿cuánto vale u? Es 3x más 5. Bien, ya puse esta n, ya puse esta u. Me hace falta esta última cosa. Y esa última cosa dice derivada con respecto a x de u. Y u vale 3x más 5. Y ya aplicaste esa fórmula. Si te das cuenta, es fácil. Tienes que verificar, tienes que definir quién es u, quién es n, quién es v, quién es w, quién es cada uno de los parámetros que tenga tu fórmula. Y simplemente una vez que has hecho eso, solo tienes que sustituirlo en la misma fórmula y ya te queda. Obviamente, como les decía hace rato, aún me falta resolver esta derivada. Y ahora, ¿cómo la resuelvo? Pues resulta que hay una derivada que dice, si tú tienes una función que está sumándose, restando, o tiene varios términos, entonces su derivada va a ser la derivada de cada término por separado y después lo sumas o lo restas según el signo que le corresponda. Es decir, si tengo la derivada de 5x más 8 menos 3x cuadrada, la derivada de todo esto sería la derivada de 5x, luego el signo que esté aquí, más la derivada del 8, luego el signo que esté aquí, menos la derivada del 3x cuadrado. ¿Ya? Después cada derivada la haces con respecto a lo que tengas. Pero, por ejemplo aquí, ya aplicamos la derivada de igual a n y nos quedó esto. Ahora aquí me falta aplicar la derivada de 3x más 5. Entonces lo que tienes que hacer es, esto de atrás lo voy a pasar igual porque eso ya no necesito derivarlo. Solo tengo que derivar lo que esté de aquí para allá de esta cosa, de la d sobre dx. Solamente eso, lo que está antes no. Como les acabo de mencionar, cuando tienes una suma o una resta, la derivada de esa suma o de esa resta es la derivada de cada parte de esa suma o de esa resta. Es decir, en este caso, como este primer término, factor, está multiplicando todo esto, pues este factor va a multiplicar a las derivadas de este lado, que sería así. Y ya, vuelves a aplicar otra fórmula para derivar una suma o una resta. Y ahora, por cada una de las partes que tienes por derivar, por ejemplo aquí la derivada de 5, ya había dicho que la derivada de un número, el que sea, es igual a 0. Entonces esto me va a dar 0. Ya no falta la derivada de 3x. Recuerda que cuando tenemos un número multiplicando una función, el número se sale de la derivada. Entonces te va a quedar de la siguiente manera. 3 por 3x más 5, que es la primera parte, por, al aplicar la fórmula de c por u, esta c o este número constante se va a venir para acá. Es decir, 3 por la derivada de x.
más 0, pues así lo dejo. Y recuerda que te dije que la derivada de una x solita, sin exponente, o con exponente 1, así solita, 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 es igual a 1. Pues esto es igual a 1. 1 por ese 3 me da 3. Entonces me queda 3 por 3x más 5 por 3. Y ya terminas de derivar. Si te das cuenta, hasta este punto, el término d sobre dx ya no existe. Entonces, cuando deja de existir, ya es cuando ya terminas de derivar. Lo que sigue es simplemente simplificarlo. 3 es 3 por este 3 me da 9. Y ya, esta sería la derivada de la función con la que empezamos. Si se da cuenta, las fórmulas se van haciendo un poquito más complejas, pero si llevas un orden, entonces no hay tanto problema. Bien, entonces ya vimos la derivada de una constante siempre me va a dar 0. Si la constante está multiplicada a una x o a una función más compleja que x, la constante se va a salir. En este caso, para esta fórmula, me da c. ¿Por qué? Si aplico lo mismo que dijimos, la constante se sale. Entonces me queda c por la derivada con respecto de x de x. Y resulta que la derivada de x con respecto de x da 1. 1 por c, c. Es por eso que esta fórmula te dice que es igual a c. ¿Por qué no me gusta utilizarla? Porque a veces se les olvida poner esta última parte. Esto es lo que siempre se olvida. Por ejemplo, si tuvieras 3x a la 5, no, 3 por x cuadrado. Si ocupas esta misma fórmula, esta, tendrías que hacer lo siguiente: el 3 y ya. Pero si se dan cuenta, en la fórmula el exponente de la x es 1 y acá tengo un exponente igual a 2, y aquí es donde empiezan las confusiones, porque es la derivada de 3x cuadrada, no solamente es el 3, es 3 por la derivada de x cuadrada. Entonces es por eso que yo prefiero o preferiría que se aprendieran, que utilizaran esta en lugar de utilizar la que está hasta arriba, porque no solamente perdón, esta no es esta, porque no solamente es sacar la c, o no solamente te da c siempre. O sea, aquí en este caso no es igual a 3 su derivada. El 3 o la constante se sale de la derivada y derivas lo que te quede para saber qué es. ¿Sale? Cualquier duda os me dejan ahí en los comentarios o me contactan por correo o mensaje o como pueda. Ahora, esta fórmula que dice es una combinación entre esta de aquí y la de u a la n. Es exactamente la misma cosa. Estas dos. Y la otra que no me acuerdo dónde quedó. Bien, esas dos les sugiero que ni las peleen. Les sugiero. Porque a veces ahí vienen los de que se confunden. ¿Sale? Entonces,
U por V. Recuerden, U, V, W, Z son funciones o son expresiones matemáticas que tienen una variable o varias variables. Entonces, U podría ser 3x menos 1 y V podría ser 7 más 2x o menos 2x. Aquí vemos la diferencia. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera 3x menos 1 por 7 menos 2x y quisiera la derivada? Hay muchas maneras de obtenerla. Una de ellas, la más larga y tediosa, es hacer la multiplicación primero, es decir, multiplicar 3x por 7, luego 3x por 2x, luego menos 1 por 7 y luego menos 1 por menos 2x. Lo que te quedaría de la siguiente manera: 3 por 7, 3 por 2 son 6, menos 7 más 2x. Al multiplicar te quedaría así. Y si lo que tú quieres es derivar, como ya vimos, la derivada de una suma o una resta es la derivada de cada parte por separado. Entonces la derivada de 21x menos la derivada de 6x cuadrada menos la derivada de un 7 más la derivada de un 2x. Y derivas cada uno por separado. Recuerda que el número, cuando está multiplicando, se sale de la derivada. Entonces aquí me quedaría 21 por la derivada de x menos el 6 se sale de la derivada menos la derivada de 7. Como aquí el 7 no está multiplicando a ninguna otra variable o función, la derivada de un número solito es 0, más en este caso el 2 se está multiplicando a una x, es por eso que el 2 se mantiene pero se sale de la derivada. ¿Listo? Ahora, si se dan cuenta, aquí tengo derivada de x con respecto de x, esto da 1 y este da 1. 1 por 21, aquí me queda 21 nada más, menos 6 por la derivada de x cuadrada, del 0 yo no lo pongo, y 2 por 1, más 2. Listo. Ahora, ¿qué hace falta? Derivar el x cuadrada. Recuerda que cuando derivas x cuadrada o una función a la n, es esta, que es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Entonces, en este caso, u tienes que definirlo, que sería esta x, sería u, y este 2 sería n. Entonces, te quedaría así. Este 21 lo paso igual porque ya no tengo que derivarlo. El 6 lo paso igual porque no tengo que derivar el 6, tengo que derivar la x cuadrada con esta fórmula que yo escribo acá. Entonces dice que primero ponga la n. N, ¿cuánto vale? Que son 2. Luego que ponga la u. La u es igual a x. Y luego que ponga la derivada con respecto a x de u, que es x. Y ya. Más el 2. Entonces no tengo que derivar. Y otra vez, tengo derivada de x con respecto de x. Esto me da 1 por 2x, pues 2x. ¿6 por 2? 12. Y ya nada más arreglas el asunto. Más 21 más 2 serían 23 menos 12x. Y esta sería la derivada de la función. Esa es una opción, haciendo todo este rollo.
¿vale? La otra opción es la siguiente. La voy a reescribir de este lado. Listo. La fórmula que vamos a ocupar es U por V, que dice que esto es igual a U por la derivada de V más V por la derivada de U. Bien. Primero, otra vez. Primero, siempre define quién es U, quién es V, quién es W, quién es N, quién es K, quién es C. Define todos los parámetros que tienes en tu fórmula. Es decir, necesitamos saber quién es U. A alguien de estos dos lo tengo que asignar el valor de U. Esto funciona cuando hay una multiplicación. Si estos estuvieran sumando, entonces allá aplicas otra fórmula. Entonces, en este caso yo puedo poner ahí como U y este de acá como V. No importa quién pongas primero o quién pongas después. Con que se estén multiplicando, ya la armaste. Bien. Ahora, si te das cuenta, vamos a ocupar la derivada de V y vamos a ocupar la derivada de U. Tú decides. Es tu decisión. Por ejemplo, algunos maestros explican así: pones tu U así y aquí la derivas. La derivada de 3x es, recuerda que cuando el número está multiplicando, el 3 sale de la derivada y te queda derivada de x menos derivada de 1. La derivada de 1 da 0, la derivada de x da 1. 1 por 3, 3, 0, 0. Entonces du es igual a 3. Ya tengo este valor y ya tengo este valor. Y haces lo mismo con la v. V es igual a 3x, 7 menos 2x. Y también hace lo mismo. Su derivada de 7 es un número, está solito, no está multiplicando ninguna función. Entonces cuando lo derive me va a dar 0 menos la derivada de 2x, me va a quedar el 2 y va a quedar la derivada de x. Y la derivada de x da 1 por 2, 2. 0 menos 2, pues menos 2. Entonces la derivada de v es igual a menos 2. Entonces, una vez que tengas estas cuatro cosas, u, v, du y dv, solo las sustituyes aquí. Es u por dv. Entonces, u, ¿cuánto vale? Vale 3x menos 1. Y dv vale menos 2. La fórmula dice que va más. Y v, ¿cuánto vale v? 7 menos 2x. Y du, que es 3. Y ya. Si te das cuenta que ya no tienes ninguna derivada, derivaste todo por separado y ya después lo juntaste. Esa es una opción y para mi parecer es la opción más ordenada que puede haber. Entonces ya nada más lo que falta es simplificar o ordenar o hacer las multiplicaciones que tengas que hacer. Menos 2 por estos dos que están aquí serían menos 6x más 2 y 3 por todo lo que está aquí más 21 menos 6x. Entonces lo acomodas: menos 6 menos 6 menos 12, 21 más 2, 23 menos 12x. ¿Y qué pasó aquí? Que esto es igual a esto. Entonces cualquier opción es válida. Ahora, otra opción, una última. Si eres de los que lo quieren hacer todo de jalón, tienes la habilidad para hacerlo. Entonces, de todos modos tienes que definir quién es U y quién es V. Pero, lo que así. Primero la fórmula dice que vas a U para U, que sería 3x menos 1.
y aquí mismo pones por la derivada de v, que sería 7 menos 2x, más v, que sería 7 menos 2x, por la derivada de u, que sería 3x menos 1. Haces la derivada aquí mismo. Como ya la sabemos, pues no solamente va a poner el resultado. Derivada de 7, 0. Derivada de 2x, 2. 0 menos 2, pues menos 2. Derivada de 3x, 3. Derivada de 1, 0. 3 menos 0, pues 3. Vuelves a multiplicar los números. Menos 2 por estos dos que están aquí. Y 3 por estos dos que están aquí. Simplificas. Te sale lo mismo. Entonces, puedes hacer cualquier método que gustes, el que sea, siempre y cuando te dé la misma respuesta. Entonces vas a estar bien. ¿En qué se pueden equivocar aquí? En las paréntesis, por los signos, o en los signos, y en hacer alguna multiplicación mal. Y ya. Aquí les sugiero que sean lo más ordenados posibles. Si es posible que hagan en su hoja o en su libreta donde estén haciendo estos ejercicios, que partan en la mitad la hoja, en una mitad hacen los procedimientos y los resultados los voltean, los pasan para la otra mitad, o utilicen colores diferentes o alguna otra cosa así. Y otro tip, háganlo una fórmula a la vez. Es decir, por ejemplo aquí, de aquí para acá ocupé la fórmula de u por v, que era u por la derivada de v más v por la derivada de u. Y luego de aquí para acá ocupé la de derivada de una constante para este, y ocupé la de derivada de una constante por x para este. Pero además de eso ocupé la derivada de u menos v. Si se dan cuenta, estoy ocupando muchas fórmulas, pero estoy ocupando una fórmula cada paso. Entonces, mientras adquieren la habilidad, les sugiero que utilicen una fórmula por cada paso, y de preferencia que escriban aquí enfrente qué fórmula ocupaste en ese paso, para que cuando quieras estudiar o quieras repasar tus apuntes, sepas de dónde salió cada procedimiento. Bueno, hasta que este video, en algún momento les mandaré una segunda parte de esto para terminar las fórmulas. Muchas gracias, nos vemos.